Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Eh, Primeramente dando gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir un mensaje. Eh, el Señor es bueno, el Señor es grande. Para Dios sea toda la gloria, la honra, el poder, el imperio y la alabanza, confesando siempre que sin Dios nada somos y que todo lo que predicamos y hablamos es palabra de Dios. Todo lo que un pastor, un evangelista, un predicador, un misionero habla no es de él. Todo lo que yo hablo no es mío. Eh, yo no tengo estudios, yo leo la Biblia y como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo no hablo sabiduría mía ni estudios míos, sino que hablo lo que el Espíritu Santo de Dios me da conforme a su palabra, de lo que he aprendido de sus santas escrituras. Quiero compartirle un mensaje de bendición, toda la palabra de Dios de bendición. Y la palabra de Dios está en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice: y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Padre Santo, eterno Dios, tuya es la gloria, la honra, el poder, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Esta, Padre Santo, es tu palabra, es tu Biblia, Señor. Señor amado, necesito de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría, de tu revelación. Sin ti no soy nada, Señor, y no tengo nada que hablar que sea mío. Padre Celestial, todo lo que yo sé y he aprendido, lo he aprendido de tu Biblia. Mi nueva educación, mis nuevos valores, lo he aprendido de tu Santa Escritura, Señor. Y quiero que usted tome dominio de mí como parlante, como vaso de honra para bendición de todo aquel que vea este video y todo aquel que escuche este mensaje, que sea de bendición para su vida. Les recuerdo que estoy en mi trabajo, los videos los grabo en mi trabajo. Eh, y la palabra de Dios, ¿cierto? Ustedes escucharon la historia de Samuel, que era el de muy niño, ¿cierto? Empezó a servir en el templo, ¿cierto? En un mensaje una vez hablamos que él no conocía la voz de Jehová y aprendió muy bien a escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Y el pueblo de Israel, ¿cierto? Para todo, ¿cierto? Era guiado por Samuel. Samuel era el intercesor entre Dios y su pueblo de Israel, ¿cierto? Y el pueblo de Israel, ¿cierto? Veía a las otras naciones que tenían reyes, ¿cierto? Y sus reyes salían a las guerras, ganaban batallas, Señor, ¿cierto? Y Israel, ¿cierto? Eh, como dice la palabra, pidió rey, ¿cierto? Desechando a Dios. Esto molestó mucho a Samuel, ¿cierto? Pero el pueblo de Israel, en su ignorancia,
¿cierto? Desechó a Dios como gobernante, como guía, desechó a Dios, ¿cierto? Y ellos querían ver un rey ahí, verlo. Como a Dios no le veían, ¿cierto? Ellos querían ver un rey. Y pidieron un rey, que ese fue que eso fue respondido por Dios. Pidió un rey como a las demás naciones. Y Samuel, en su temor de Dios, ¿cierto? Se ofuscó mucho por esto. Y Dios le habló a Samuel y le dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Fíjese bien. Después dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Claro, Samuel era el intercesor, ¿cierto? Entre Dios y los hombres. Y el hombre tiene, nosotros los hombres tenemos eso de ver para creer, de ver para seguir, de ver para obedecer. Somos de una fe pequeña, ¿cierto? La palabra de Dios en Hebreo 11 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es ahí el problema que tiene el cristiano desde Génesis a Apocalipsis. Nos falta fe. Nos falta creer sin ver. Y la fe, ¿qué hace? ¿Qué produce en nosotros? Nos expande, nos agranda la visión. Vemos más allá de lo que ven nuestros ojos carnales. ¿Cierto? Si usted mira al cielo, su vista le da hasta la biosfera, si no me equivoco. ¿Cierto? Y después viene la biosfera, la atmósfera, la estratosfera, ¿cierto? Y después viene el espacio y el espacio infinito. Y para allá no vemos. ¿Cierto? Y somos como los caballos de carrera que corren con anteojeras a los lados, ¿cierto? Y miramos para adelante, ¿cierto? Y vemos un punto ahí a 100 metros y queremos llegar ahí. Y esa es toda nuestra visión. ¿Cierto? La visión del hombre quiere un auto y su visión es tener un auto. Y no ve más allá. ¿Cierto? Somos de visión corta, somos de fe pequeña. Entonces Samuel, que había experimentado más que el pueblo de Israel, lo sobrenatural, el hablar, el dialogar con Dios, él tenía un diálogo permanente. Samuel era un hombre de mucha fe, de mucha fe. Jehová nunca tiró sus palabras por tierra. Todo lo que Samuel decía se cumplía. Todo lo que Samuel proclamaba se cumplía. Un varonazo de Dios. Un hombre grande en palabra, en sabiduría, en porte, ¿cierto? Y en conocimiento, ¿cierto? De Dios y de las cosas de Dios. No solamente de la letra, como muchos conocen terrenalmente, no, de lo sobrenatural de Dios. ¿Cierto? Por eso es que se ofuscó Samuel cuando el pueblo de Israel le pidió un rey, ¿cierto? Y desechó a Dios. ¿Se da cuenta lo que es desechar a Dios? Y en base a eso va el mensaje ahora. Porque hoy en día, ¿cierto? El hombre aún desecha a Dios. Y desecha al Espíritu Santo. Y desecha y niega a Jesucristo. Y el hombre no cree. Para el ser humano, para el cristiano y la cristiana, porque esto es para hombres y mujeres, ser cristiano es como ser de un club de fútbol. Es como ser de un partido político. Es un sistema de vida para muchos. Y muchos dicen: no, si yo no soy nacido y criado en la religión. ¿Y dónde está lo sobrenatural de Dios? Tú que soy nacido y criado en el Evangelio. ¿Dónde? Háblame de
de lo sobrenatural de Dios, de tu encuentro de revelación con el Espíritu Santo de Dios, de tu encuentro con Jesucristo como lo tuvo Pablo, de tu encuentro con Dios como lo tuvo Isaías, Jeremías, Samuel. Tú que soy nacido y criado dentro del Evangelio, llevas una costumbre. Estás acostumbrado, pero no has tenido un encuentro con Dios. Y hoy en día hay muchos que están dentro de la iglesia y no tienen un encuentro sobrenatural con Dios y niegan a Dios y niegan las cosas de Dios, niegan la presencia del Espíritu Santo, no creen a las profecías, no creen a la danza, no creen a hablar en lengua. Ni siquiera le dan la gloria a Dios, le dan aplauso a Dios como el mundo aplaude a los artistas. Y niegan a Dios. Usted me dirá, no, pero si yo predico. Sí, le creo que predique. Pero a veces nosotros con nuestros hechos y nuestra poca fe negamos a Dios. Cuando los problemas se nos vienen encima, ¿cierto? Y nos desesperamos y pensamos recurrir al mundo y a soluciones mundanas, estamos negando a Dios. Decimos de la boca para afuera creer en Dios, pero en la práctica misma no creemos en Dios. Nos acobardamos. El pastor llama a reunión de oración. ¿Cuántos llegan a las reuniones de oración en la iglesia? Se forman en la iglesia grupos de oración. ¿Y cuántos llegan? ¿Cuántos llegan? Cualquier evento que el pastor llama, el hombre no cree. No cree. No participa, no apoya, no edifica. Va a la iglesia todos los domingos por costumbre. Hasta los diezmos el hombre ya los paga por costumbre. Ni siquiera con esa fe de pagar los diezmos a Dios, no los pagan por costumbre. El hombre por fe está pagándole los diezmos al pastor y no a Dios. Y por costumbre, por cumplir una responsabilidad con el hombre, está pagando los diezmos. Los diezmos son para Dios. Y el cristiano tiene que tener claro que los da para Dios. Con fe y con amor y con gratitud. Porque los diezmos se dan por gratitud. Por gratitud de tener salud, por gratitud de tener vida, por gratitud de tener un trabajo y por gratitud de recibir un sueldo todos los meses. Por gratitud a Dios se pagan los diezmos. Son una obligación de agradecimiento. Volviendo a la palabra. Y el pueblo pidió un rey como las otras naciones tenían reyes. ¿Cierto? ¿Y quién salió? Saúl. Un hombre sin temor de Dios. Un hombre que cometía un error y dice, ya cometí un error nomás. Listo. Un hombre que no conocía la obediencia a Dios y por no obedecer a Dios fue desechado. Por no obedecer a Dios fue desechado. Y ahí la diferencia entre Saúl y David. Saúl era como los reyes de las otras naciones. No le daban ni fu ni fadio. Era rey nomás y listo. Y yo la llevo aquí, yo mando y yo soy el manda acá, más aquí, y todos me hacen caso y listo. Y el que no me hace caso, muere nomás. El que no me hace caso es fusilado. Sin amor, sin misericordia, sin remordimiento. Así era Saúl. Sin ningún temor de Dios. Era de los que cuando venía la reprensión, oh sí, perdón. Y a los 5 minutos se le olvidaba. Y ya se estaba mandando otra equivocación, estaba cometiendo otro error ya. A sabienda. Sin temor de Dios hacía las cosas. En cambio David, si usted lee la Biblia, dice la palabra de Dios que David era un joven
con el corazón conforme al corazón de Dios. Saúl era un hombre grande, inmenso, de deporte, fuerte, de guerra, así. Y David era jovencito, chiquitito, Lolito. ¿Cierto? Y volviendo al tema, entonces estamos hablando de lo que con la facilidad de que el hombre niega a Dios. Quiero compartirle otro versículo en Lucas 12, 8. Dice Lucas 12, 8. Lleva por su título: el que me confesare delante de los hombres. Dice así, en nombre del Señor Jesucristo. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y ante las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. ¿Se da cuenta lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Lo que no hacemos. Negamos a Jesús con nuestros hechos. Hablamos de Jesús, oh, Jesús, aquí, Jesús. No, yo soy cristiano. Vamos a predicar el domingo, hermano. No tengo tiempo, tengo que hacer. Vamos a predicar el domingo, hermano. No, tengo a mi hijo enfermo. Tengo un compromiso, tengo que ir a jugar a la pelota. Vamos a predicar el domingo, hermano. No puedo. Juega el Manchester United, no puedo. Juega el Barcelona. No puedo. Juega la selección, no puedo. No puedo ir a predicar, no. ¿Cómo se le ocurre dejar de ver el partido? Vamos al grupo de oración, hermana. No puedo. Estoy viendo. Justo a esa hora está en la comedia y justo viene el final de la teleserie. No puedo. ¿Cómo se le ocurre? Me voy a perderme el final si he visto todos los capítulos, no he perdido ni uno. Negamos a Jesús. Negamos a Jesús. ¿Cierto? Cuando se nos enferma un hijo, ¿qué es lo primero que hacemos? Al hospital. ¿Y qué es lo que manda la palabra de Dios? Que si hay alguno enfermo entre nosotros, llevarle ante los ancianos y que los ancianos oren y le unjan con aceite. Pero no creen, el cristiano no cree en la sanidad y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y con nuestros hechos negamos a Dios, y con nuestros hechos negamos al Espíritu Santo de Dios, y con nuestros hechos, ¿cierto?, negamos a Jesucristo. Y creímos más en la ciencia terrenal que en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, crea en Dios de verdad. Sea un verdadero hijo de Dios. Y el verdadero hijo de Dios cree. El que es llamado de Dios tiene que tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Y no una vez. Porque muchos creen que se tienen el encuentro sobrenatural con Dios solamente el día del llamado. No. Uno tiene que estar constantemente hablando, dialogando con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. Constantemente. Si usted y yo no oímos la voz de Dios, tenemos que preocuparnos. Si nosotros no logramos mantener esa comunicación con el Espíritu Santo de Dios, tenemos que preocuparlo. Porque ellos son reales, verdaderos. Dios es real, el Espíritu Santo de Dios es real, Jesucristo es real. Tenemos que hablar con ellos. Si yo oro a Dios de rodillas, con fe, tengo que recibir respuesta de Dios.
Es imposible que el hombre doble su rodilla y le hable al aire. Le hable a la nada, no. Porque dice que el que cree en Dios crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. Buscad el reino de Dios y su justicia. Pedí y no recibí porque pedís mal. No recibí, ¿por qué? Porque no cree, el hombre no cree. Entendamos todos, me cuento, todos tenemos que entender que este evangelio es real, es verdadero y hay que llevarlo legítimamente, y la lucha no es con carne ni sangre, es con demonios, con potestades que se mueven en las regiones celestes. Esta es una batalla con Satanás y con sus demonios, es una batalla constante. Dios existe y Satanás también existe y los demonios también existen y los ángeles también existen. Y esta batalla se pelea con fe real, verdadera. Esta batalla se pelea con oración de fe. Presentes en la iglesia, hermano, hermana, presentes en la iglesia, en los grupos de oración. Y si no hay, dígale a su pastor en su iglesia: pastor, hagamos grupos de oración, congréguese en los grupos de oración. Viene un charlatán de esos que cristianos que se creen artistas, ¿cierto? Que venden CD y todo eso de canciones, ¿cierto? Y usted es capaz de pagar plata, un montón de plata por ir a verlo, pero no es capaz de ir a un grupo de oración. Y la oración es el todo del cristiano. La oración es lo que nos acerca a Dios. Las plantas viven de agua, los cristianos vivimos de oración y de oración de fe. No palabrería, no repeticiones vanas, no. Fe. Diálogo con Dios. La oración es un diálogo con Dios, un diálogo con Jesucristo, un diálogo con el Espíritu Santo de Dios. Es un diálogo constante. Todos los días son distintos, todos los días tenemos distintos problemas. Las oraciones no pueden ser iguales todos los días. Los católicos son los que rezan. Rezar es repetir algo. No repita los salmos como loro, no. No, porque sus problemas son todos distintos. Los salmos están escritos para que aprendamos, ¿cierto? Para que aprendamos cómo dirigirnos a Dios, qué tipo de palabras usar más o menos. Para eso están escritos los salmos, para aprender cómo dirigirnos a Dios. Aprender palabras las cuales podemos usar con Dios, ¿cierto? Y también hay promesas en los salmos. Pero las oraciones no pueden ser todas iguales, porque usted tiene una vida o problemas, yo tengo una vida y tengo distintos problemas que usted. Aprendamos a orar y no neguemos a Dios con nuestros hechos. Creamos a Dios. Usted va a votar todos los años, ¿cierto? Y vota por un alcalde, y vota por un presidente, y vota por concejales, y por ministros a lo mejor también, ¿cierto? Y va, y vota. Y es su responsabilidad cívica y la cumple, ¿cierto? Y si no la cumple, ¿qué le pasa? Hay países en que te llevan presos, tío, si las personas no cumplen con su responsabilidad cívica. Son obligados a votar, ¿cierto? ¿Y qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con nuestro Salvador? Aquí el pueblo rey de Israel le negó, lo rechazó, no lo quisieron más como rey. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué cree usted que tenemos que hacer nosotros? ¿Cierto? Si el pueblo de Israel le negó, ¿cierto? Y si el pueblo de Israel negó a Jesucristo,
¿Cierto? Y hoy en día en muchas iglesias se niega el Espíritu Santo de Dios. Dicen, no, si eso fue para los 120 Pentecostés nomás. Y no creen en las profecías, no creen en la lengua, no creen en la danza, no creen en la presencia del Espíritu Santo de Dios. No creen en el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Santo es tu nombre, Señor. Tuya es la gloria, la honra, el poder, el imperio, la alabanza, Señor. Tu Espíritu Santo es real, es verdadero, Señor. Tu Espíritu Santo es el que guía toda verdad y toda justicia. Y si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia, ¿cómo el hombre no crea la presencia del Espíritu Santo de Dios? Si dice que tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios, todos. San Juan, capítulo 1. Versículo 12. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Esa promesa es para todos los cristianos. Muchos tienen por muy importante el bautismo del agua. El más importante es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios te guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo de Dios te lleva a buscar de Dios. Si dice que te lleva a toda verdad, es porque te lleva a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Y si dice que te lleva a toda justicia, te lleva a Dios, porque Dios es justicia. Tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que poner por obra esta palabra, creerla, convencernos. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo creímos? Por fe. Por fe nosotros creímos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer es fe, creer es convicción, es certeza, es seguridad. Entonces tiene que tener la certeza, la seguridad, la convicción de que es hijo e hija de Dios y creer. ¿Por qué? Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Creamos a Dios y haga una oración así. Le doy un ejemplo, yo no le digo que lo haga igual. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, le dijo, Señor, yo te acepto como mi Salvador. ¿Cierto? Usted tiene que decirle a Dios, Señor, yo te acepto como mi único personal Salvador. Dios mío, santo, poderoso, Dios creador del cielo y de la tierra. El pueblo de Israel te negó como rey, pero yo te acepto como mi Dios, como mi rey y como mi Padre. Gobierna tú mi vida, Dios. Tómame como hijo y gobierna tú mi vida. Amén. Y mi Dios, yo nunca más me postraré ante una imagen. Hermano o hermana, insisto en esto, siempre digo en todos mis videos, déjese de compartir imágenes por Facebook, WhatsApp, por donde sea. Déjese de compartir imágenes de Jesús, de ángeles o de Dios. Y unas imágenes que andan por ahí de nubes que reflejan la cara de supuestamente el Señor. Idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. A Dios hay que amarle con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma. No hay que hacerse imágenes de ningún tipo,
ni en la mente, ni compartirla así por fotos y cosas así. No, si usted comparte una imagen, usted está promoviendo la idolatría. Y al promover la idolatría, le está haciendo el trabajo al diablo. No está batallando contra el diablo. Aunque la foto traiga un versículo bonito, pero lleva idolatría. Y no se olvide que el diablo usa la palabra para desviar del camino al creyente. El diablo con la palabra tentó a Jesucristo. Usa la palabra para tentarnos a nosotros. Usa la palabra para desviarnos. Usa la palabra para deshacer todo lo que sea de Dios. El diablo es más astuto que usted y que yo porque es más viejo. Pero nosotros tenemos a Dios. Nosotros tenemos a Dios que nos da sabiduría sobrenatural si la pedimos. Y para recibirla tenemos que recibir el Espíritu Santo de Dios. Para recibir sabiduría de Dios hay que recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que guía a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo te va a mandar a orar, te va a mandar a ayunar, el Espíritu Santo te va a mandar a apoyar en la iglesia, el Espíritu Santo te va a mandar a ir a los puntos de predicación, a ir a los cultos de oración, a ir a los estudios bíblicos, a ir a las escuelas dominicales y a ir a todo lo que sea para beneficio de la iglesia y para ganar almas. Y no se olvide que el Evangelio es para ganar almas. No se encierran en la iglesia. Pastores no se encierran en la iglesia. Jesucristo nunca se encerró en la sinagoga. Jesucristo salía a evangelizar. Esa es la misión del pastor. Evangelizar. Sacar a las ovejas para que las ovejas se crucen y paran más ovejitas. Porque las ovejas son las que paren, no los pastores. Para que se multipliquen las ovejas tienen que parir. ¿Y cómo se paran en el espíritu? Las ovejas tienen que salir a predicar el evangelio. No encierre a la oveja en la iglesia. La iglesia es una escuela donde somos reeducados. La iglesia es la escuela para recibir la reeducación y para que se nos enseñe a evangelizar, para que se nos enseñe a orar. No que se nos enseñe solamente a pagar el diezmo, no. La iglesia no es solamente para que nos enseñen a pagar el diezmo y para ofrendar. No, la iglesia es para que nos enseñen a salir a predicar, a salir a evangelizar, a profetizar. ¿Cómo se profetiza? ¿De qué forma? Se nos enseña acerca del Espíritu Santo, se nos enseña a crecer espiritualmente. Para eso es la iglesia. Para que el cristiano sea reeducado. La iglesia es la escuela del cristiano. Si nacimos de nuevo, tenemos que ser reeducados de nuevo. Somos nueva criatura. Así que aceptemos a Dios como gobernante. Hacer la voluntad de Dios significa eso, dejar que Dios gobierne mi vida. Hacer la voluntad de Dios va contra todos mis sueños, mis deseos, mi anhelo. Hacer la voluntad de Dios significa Dios gobierna tú mi vida. Dime tú por dónde voy, dime tú qué hago, dime tú qué hablo, dime tú cuándo hablo, dime tú Dios a quién le hablo y dime tú Dios qué es lo que quieres que yo hable. Eso es hacer la voluntad de Dios. Jesucristo hizo la voluntad de Dios hasta la muerte. ¿O no? ¿Qué dijo Jesús? Si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él tenía una misión, que era abrir un camino para que nosotros pudiéramos llegar a través de Él a Dios. Él era el camino, Él es el camino. Y tenía que abrir ese camino. Y para abrir ese camino Él tenía que ser crucificado. Y cumplió. Y a nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios. A nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no puedo ir a la iglesia.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no puedo ir al punto de predicación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no puedo ir al grupo de oración. ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Yo soy hijo de Dios? Si yo soy hijo de Dios, tengo que salir a predicar. Si yo soy hijo de Dios, tengo que salir a evangelizar. Si yo soy hijo de Dios, tengo que ir a los cultos de adoración. Si yo soy hijo de Dios, tengo que ir a las escuelas dominicales. Si yo soy hijo de Dios, tengo que ir donde el pastor me mande y decir amén. ¿Cierto? Obvio que si el pastor me manda a matar, que no voy a ir. Pero aprendamos a ser gobernados por Dios. El pueblo de Israel rechazó a Dios. Nosotros tenemos que decirle a Dios, sí, gobiérname. Todo lo contrario que hizo el pueblo de Israel aquí, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, decirle, Señor, gobierna mi vida, Señor, gobierna mi vida, y Dios va a gobernar su vida por intermedio del Espíritu Santo. Usted se ha dado cuenta que la Biblia está dividida en tres tiempos. Antiguo Testamento, tiempo de Dios. De San Mateo a San Juan, el tiempo de Jesucristo. Y de los hechos hasta el Apocalipsis, el tiempo del Espíritu Santo. Y ese es el tiempo que estamos viendo ahora usted y yo. Todo tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Todo tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Y si no lo hace, le voy a volver a leer esta palabra. 12. Acá está eso. Dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mire, todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, o sea, contra Jesucristo. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo de Dios, no le será perdonado. Blasfemar es negar. Todo aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo de Dios, todo aquel que no crea al Espíritu Santo de Dios, no le será perdonado. Así que fíjese bien, lea bien esta palabra. Está en San Juan, capítulo 12, versículo 8, anótela. San Juan, capítulo 12, versículo 8. El versículo 10, el que habla de esto, dice, a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo de Dios, no le será perdonado. Tenga cuidado, tengamos cuidado todos, sobre todo los pastores que están ministrando las iglesias. Entiendan esto, hay que enseñarle a las ovejas acerca del Espíritu Santo, hay que enseñarles a las ovejas sana doctrina. Dios le bendiga, le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Le doy gracias al Señor porque coloca palabras en mis labios. Bendición para mi obispo Julio Gorena, para todo el ministerio Ebenezer, Radio Vanguardia, su director el pastor David y su ayudante el pastor Lastra. Pido por todos los pastores que trabajan para el ministerio Ebenezer, en especial por mi pastor y padre Pedro Bañeres Díaz. Doy gracias a Dios por todo. Le pido perdón si hablo así fuerte y de manera agresiva. Así predico yo. Donde yo conocí a Dios, habíamos puros hombres y así se predicaba el Evangelio. Y no solamente soy yo, sino que todos los hermanos que salimos del lugar de donde salí yo, trabajamos de la misma forma. Y yo les he contado hartas veces que yo conocí a Dios dentro de una cárcel. Una cárcel, ¿cierto?, que pertenecía al Ministerio Cruzada Carcelaria de Chile. Les pido la oración por el pastor obispo de este ministerio, que es el
eh, mi pastor Alfredo García, presidente de la Cruzada Carcelaria de Chile. Bendición para todos mis hermanos que están dentro de las cárceles, batallando cada día. Muchos de ellos están abandonados, no nos van a ver. Tengo muchos hermanos que están haciendo condenas largas de años y han conocido a Dios y se han acercado a Dios y se han refugiado en Dios y con la paz de Dios siguen y trabajan dentro de la cárcel. Quiero pedirle que nos deje de orar. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Nos deje de buscar de Dios. San Mateo 6:33, más buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. Nos deje de buscar a Dios. Recuerde que todos tenemos que evangelizar. Nuestra misión es ganar almas. San Marcos 16:15, y de predicar el evangelio a toda criatura. Eso es el todo del cristiano. San Mateo 6:33, San Marcos 16:15 y 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 es el todo del cristiano. Toda la Biblia enciérrela en esos 3 versículos. Ponga por obra esos 2 versículos y está poniendo por obra todos los mandamientos de Dios. Ponga por obra esos 3 versículos y está poniendo por obra todos los mandamientos de Dios. Y crea en el Espíritu Santo de Dios. El que no cree está blasfemando y eso no será perdonado. Lo siento mucho, hermano. Si usted no cree en el Espíritu Santo de Dios, no se va a ir al cielo. Si usted no cree en el Espíritu Santo de Dios, no va a conocer la Jerusalén celestial. Si usted no cree en el Espíritu Santo de Dios, lo siento, pero el Señor Jesucristo le va a decir: no os conozco, hacedores de maldad. Y recuerde siempre esto. Muchos le dirán en ese día: Señor, en tu nombre hicimos prodigios, milagros, señales, echamos fuera demonios. Y el Señor Jesucristo les dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Es el nombre de Jesucristo el que echa fuera los demonios, no usted ni yo. Es la autoridad que está en el nombre de Jesucristo la que echa fuera los demonios, no usted ni yo. Porque hubo un demonio que le dijo a unos que fueron y hablaron, ¿cierto?, en nombre de Jesucristo y quisieron echarle, que eran malos hombres, y quisieron exorcizar a alguien, ¿cierto? Y el espíritu inmundo les dijo: conozco a Pedro y sé quién es Jesús, pero a vosotros no os conozco. Y se les tiró encima, los dejó desnudos. Se les tiró encima y eran 3 y los dejó desnudos. Así que tenga cuidado, no vaya a ser avergonzado por los demonios. Tenga cuidado, no vaya a ser avergonzado por los demonios. No tome el nombre de Jesucristo en vano, ni el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Y gracias a Dios por la palabra. Vamos a darle al Señor. Padre Santo, eterno Dios, tuya es la gloria, la honra, el poder, el imperio y la alabanza. Gracias por este nuevo video, Señor, que sea de bendición. Señor, que sea de bendición, Padre Santo, por misericordia, Padre Santo. Y mis últimas palabras son las siguientes: si usted no conoce a Dios, si usted ve este video y usted no va a la iglesia, usted nunca ha leído la Biblia, la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1 versículo 12: más a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repita conmigo esta palabra: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y personal Salvador. Señor Jesucristo, yo creo en ti, Dios poderoso y Padre Santo, creador del cielo y de la tierra. Yo renuncio a toda idolatría. Yo nunca más me voy a doblar delante de una imagen, ni nada que sea hecho con la mano del hombre, sino que creeré en ti, mi Dios, con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma. Señor, yo creeré solamente en ti. Y Señor Jesucristo, te acepto como mi personal Salvador. Padre Santo, eterno Dios, adóptame como tu hijo. Yo desde hoy día en adelante me declaro tu hijo por fe. Si usted no conoce a Dios y hizo esta oración, desde ya es hijo de Dios. Busque una iglesia para congregarse, cómprese una Biblia para que la lea y aprenda. Lea San Mateo, todo el libro de San Mateo, léalo, porque los libros de San Mateo es donde Dios nos reeduca. En el mundo nosotros recibimos valores, ¿cierto?
Pero todo el mundo es desechado cuando llegamos al camino de Dios. Y en el camino de Dios el Señor tiene que volver a entregarnos valores. Y esos valores están todos escritos en el libro de San Mateo, para que los lea. Y si usted está apartado del camino de Dios, si usted por algún motivo, a mí no me interesa el motivo que usted haya caído, por el motivo que usted se haya apartado, a mí no me interesa porque yo no soy juez. Reconcíliese con Dios. El día dura 24 horas. Y dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Y si tu fe es grande, cada 60 segundos se van a renovar las misericordias de Dios. Basta ya de algarroba, basta ya de mundo, basta ya de sufrimiento. Si usted es hijo de Dios escogido y tiene el sello aquí en la frente, ¿cierto? No va a conseguir nada más que sufrimiento en el mundo, porque allá saben que usted no es de allá. El mundo sabe que usted no es de allá. Y el mundo la va a odiarla, ¿por qué? Porque usted no es del mundo. Está apartada, pero usted no es del mundo, usted es del rebaño. Doble las rodillas, dígale, Señor, perdóname, el Señor le va a perdonar al tiro, enseguida. Esto no es como los católicos que tienen que rezar el 10 Padres Nuestros y pegarse latigazos, no. Usted doble sus rodillas y con un corazón sincero dígale, Señor, quiero retomar el camino, perdóname, restaura, me coloco un anillo en mi dedo, Señor, Padre Celestial, quiero retomar el camino, enséñame, guíame tú, toma dominio de mi vida, como decía este mensaje. Y listo. Y listo. Usted ha leído el San Juan capítulo 8 cuando Jesús y María Magdalena, Jesús le dice a María Magdalena, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. María Magdalena contesta, ninguno, Señor. Y Jesucristo en fracción de segundo le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Y qué hizo María? María no se fue, le siguió, como otra discípula más. Y recibió la bendición de ser la primera en ver resucitar al Señor Jesucristo. Mire qué bendición. Mire qué bendición. María no se fue, le siguió. Pero no pecó más. Y Jesucristo, fracción de segundo, le dijo, ni yo te condeno. El mismo Señor le dijo, ni yo te condeno. Así le dice ahora el Señor. Si usted se arrepiente, vete y no peques más. Pero no se vaya. Sígale al Señor. Porque muchos el Señor le dice, vete y no peques más. Y muchos se van. Lavados, limpiados, santificados, perdonados, se van y no siguen al Señor. Retome el camino. Si usted tiene dones, tiene talento en su vida, retome el camino. Que su altar sea restaurado. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Para Dios sea la gloria, la honra, el poder, el imperio, la alabanza. No le dé aplauso al Señor, dé la gloria a Dios. Así, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y también dígale, santo, 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 el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Bendiciones.